cuando no se tiene claro cómo resolver las situaciones difíciles o se tienen mecanismos preconcebidos y preacordados de si llegamos a esta situación, así se soluciona, pues esto simplemente puede volverse un quiebre. Entonces, esos preacuerdos nos deberían permitir, en el momento del desacuerdo, que todos nos pongamos los lentes que acordamos, ver la situación desde el lente que preacordamos, y eso va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Estás escuchando Ángeles de Latam, el podcast en donde René Lomelí, partner en 500, conversa con los ángeles que invierten en startups de la región. En cada episodio aprenderás de la mano de nuestros invitados cuál es su tesis de inversión, cómo es su proceso de toma de decisiones y también buenas prácticas para que nuevos founders y ángeles inversionistas aumenten sus probabilidades de éxito. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Ángeles de Latam. En esta ocasión tenemos a un gran invitado que nos acompaña desde Colombia, Pedro Mejía. Pedro es founder y él se describe como todero de Visible, donde ayudan a líderes y fundadores a potenciar y ejecutar su marca personal en el mundo digital. Ha hecho 11 inversiones y su portafolio incluye compañías como Dapta y Ruedata, que de hecho las compartimos en 500 como inversiones, Maki, VelocityX, Valia, Straight, Macondo, Alfred y varias más. Quiero además agradecer a Julián Aldana, que fue quien nos puso en contacto para uno de los viajes que tuve en Bogotá y nos tomamos ahí un café y de ahí nace este episodio del día de hoy. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? René, muy buenas tardes aquí en Bogotá. Gracias a ti, estoy muy bien y muy contento de compartir este espacio contigo. Así que muchas gracias por esta grata invitación. No, buenísimo. Gracias a ti por el tiempo. Emocionado de esta conversación porque vamos a platicar no solamente de tu perfil como ángel, sino también de algunas de las cosas que estás haciendo hoy, que a mí a título personal me apasionan también, y entonces creo que podemos darle un par de consejos y otras cosas a nuestra audiencia. Pero para arrancar, cuéntanos quién eres. ¿Quién es Pedro Mejía? Creo que hoy me escribiría, querido René, como un emprendedor apasionado por quienes están construyendo, un conector que le gusta unir diferentes puntos simplemente para hacer que las cosas sucedan más y mejores, y una persona que intenta con su día a día construir un mejor ecosistema de emprendedores, de empresas y de startups en Latinoamérica. Me encanta la definición de más y mejores. ¿Cómo lo llevas a la práctica y qué significa eso en tu día a día? Más y mejores, y wow, eso tiene un montón de verticales, porque de hecho, como tú bien decías, hoy desde Visible estamos ayudando a líderes, fundadores y empresarios a construir su marca personal, pero esto tiene una sombrilla más arriba, y es cómo ayudar a que líderes, emprendedores y empresarios puedan crecer en el mundo digital. Entonces, a mí me gusta decir que tengo diferentes maneras de hacerlo. Una es Visible, que es esta nueva empresa que gracias por ponerla aquí en tu programa. Otra es siendo ángel inversionista, y es, digamos que, apoyando a través de mi capital propio, que de hecho es mi capital compartido con mi esposa, a aquellas personas que están haciendo cosas extraordinarias con su tiempo, eh, y apostándole y arriesgando sobre todo a transformar diferentes realidades en el ecosistema. También hay otra, digamos, otra vertical que es mentorear a diferentes emprendedores que, no sé, a veces llegan por LinkedIn y charlamos media hora, o a veces se hace más formal a través de diferentes programas de aceleración. Eh, Creo que esas son las tres principales que hoy en día ejecuto, pero, bueno, y conectar. Y creo que ahí me encanta el tema de conectar. Tengo la fortuna de que voy conociendo gente y me gusta mucho escuchar lo que hacen, cómo lo hacen y en qué están. Y cuando vuelvo y conozco otra gente nueva y hay algo en común, hay alguna posibilidad de sinergia, también voy conectando con el ánimo de que la colaboración termina multiplicando esos esfuerzos individuales. Entonces creo mucho
en conectar y en colaborar, y entonces también intento volverme como un enlace más, porque sé que como tú, muchos venimos haciendo ese trabajo. De acuerdo. Llévanos un poquito más hacia atrás porque eres un emprendedor antes posiblemente que ángel inversionista y cuando te conocí me contabas un poco de ese camino que te lleva desde, al menos yo recuerdo la historia que me contabas de Alcahuete, tu tiempo como emprendedor en Alcahuete, las cosas que te hicieron reflexionar hacia por qué salirte de eso y hacer otras cosas, tu historia en emprendimientos y cómo esos puntos se van atando a hoy ser emprendedor nuevamente y también ángel. Sí, y así como bien lo dices, vuelvo a ser emprendedor después de 10 años, y cuando me refiero a emprendedor es como tomar las riendas de una idea y llevarla a la ejecución. El primer salto al agua fue más o menos 2012, 2013 con una empresa snacks saludables para compartir llamada Alcahuete, que de hecho después como de año y medio constituyó el nombre, entendimos que Alcahuete no significa lo mismo en las diferentes latitudes de Latinoamérica. La connotación en Brasil y en Argentina son, digamos que, bastante peores de lo que nos imaginamos. Pero bueno, en ese entonces, 2013, junto con dos muy buenos amigos, decidimos que queríamos emprender. Buscamos diferentes referentes, buscamos diferentes ideas y llegamos a las zapatillas Toms. ¿Las recuerdas? Sí, claro. Este modelo uno por uno, en donde tú comprabas esta zapatilla, pues para los que no lo conocen, y entonces la empresa entregaba un par de zapatillas a un niño en el mundo que necesitara precisamente una protección para sus pies. Nos encantaba esa idea de poder construir una empresa que fuese sostenible y rentable, pero al mismo tiempo que pudiese estar construyendo un mejor mundo de manera muy directa. Y ese modelo quisimos llevarlo al mundo de los snacks. No por ninguna razón en particular, porque además ninguno de los socios veníamos del palo de la industria de los alimentos, es decir, todo era nuevo para nosotros, teníamos, no sé, 22, 23 años, y fue posiblemente una de las experiencias que más me han marcado. Yo no comencé como un emprendedor tecnológico o como un founder de startup, sino comencé fundando literal una empresa de snacks saludables, análoga y social en Colombia. Eh, Alcahuete, fueron 4 o 5 años espectaculares, muchas frustraciones, y de hecho es una frustración la que motiva mi salida de esta empresa, pero le agradezco al Alcahuete muchas cosas. La primera es que me mostró la verdadera realidad de la situación social de Colombia y posiblemente de todos los países latinoamericanos. Cuando empezamos con esto de compartir y este modelo social de entregar, pues para ser sincero, yo pensaba que el impacto social era un tema más de que de pronto simplemente se necesitaba poner una plata y unos alimentos, y es mucho más que simplemente dar un alimento a quienes lo necesitan. Es todo lo que está en torno a ese alimento, es cómo dar acceso sostenible a un alimento periódico para que se hagan las recuperaciones nutricionales. Fue estar en campo en los lugares más recónditos de Colombia, viendo y viviendo la realidad de, no sé, el 85% de nuestra población. Por otro lado, ser empresa, que creo que todos los que son aquí founders, operadores, inversionistas, pues lo vivimos desde diferentes sombreros, pero al final es eso, es tomar ese riesgo, es apostar por una idea, es encontrarse con problemas día a día y buscar la mejor manera de resolverlos con los recursos y el contexto disponible. Nosotros invertimos menos de $5,000, René, en su momento, y esa fue la única inversión que tuvo Alcahuete. Cuando yo me salí, estábamos vendiendo alrededor de, no sé, $300,000 al año, y estoy seguro, yo perdí el contacto, pero estoy seguro que Alcahuete se ha duplicado en ventas varias veces desde mi salida por allá en el 2016, 2017. Entonces también fue muy interesante ver cómo con escaso capital haber sido capaces de dar la vuelta varias veces, nos encontramos con cierres de prueba. Bueno, eso fue una super maestría, y ahí la otra lección es muy importante: las cuentas claras, el chocolate espeso cuando las cosas comienzan. Y como decía, lo comencé con dos personas que todavía admiro y que eran muy, muy buenos amigos míos, y pues obviamente esto era todo color de rosa y íbamos a conquistar Latinoamérica con nuestro nuevo modelo de snacks.
Pero cuando empezaron las diferencias de visión, cuando empezamos a no estar de acuerdo, como no teníamos reglas claras, como no teníamos lo que se llamaría un gobierno corporativo, digamos que en un contexto mucho más complejo, pues nunca tuvimos maneras de solucionar nuestras diferencias. Y estas mismas diferencias fueron las que nos fueron alejando como socios y fue uno de mis motivadores de salir. El otro fue que precisamente estábamos en una industria muy análoga y por cosas de la vida yo estaba cercano a varios de los fundadores que en el 2014, 2015 estaban revolucionando el ecosistema startups, domicilios, después Robin Food, Merkeo, bueno, como muchas startups alrededor de mi día a día, que cuando yo veía sus logros y veía esa capacidad que tenía la tecnología y el capital de inversión de acelerar sus impactos, pues me emocionaba mucho y sí sentía como una especie de FOMO de no poder estar generando como ese impacto exponencial porque simplemente tenía una plataforma mucho más análoga, mucho más tradicional. Entonces creo que esos fueron esos dos grandes factores. Por un lado, el conflicto con mis socios, que creo que ese día no lo tocamos mucho, pero creo que es un mensaje súper importante porque es clave dejar las cosas claras desde el principio, sobre todo cómo resolver cuando no estamos de acuerdo. Y por el otro lado fue esa búsqueda de plataformas donde yo pudiese, en esa inversión de mi tiempo y en esa inversión de recursos, pues ver resultados mucho más amplios y exponenciales en el impacto que se quisiera generar. Me gusta lo que comentas porque la relación entre founders es algo que de pronto no se platica mucho, pero para mí, cuando veo equipos de founders, es más, desde 2 personas, pero creo que cuando son 3 o incluso más, es más, cuando veo 5, para mí ya eso es too much porque habla de muchos potenciales conflictos. Pero algo que pienso, uno, es la claridad de rol es sumamente importante. Entender quién toma la decisión, en qué área del negocio. Y entonces cuando veo yo el co-CEO, co-whatever, me choca un poquito porque creo que habla de cuando hay un problema, esa dificultad que se pueden enfrentar. Creo que los procesos de feedback y la capacidad de tener conversaciones difíciles, coincido contigo, si tienes desde el principio la forma de hacerlo, es más fácil navegarlo. En tu experiencia, Pedro, ¿cómo viviste esa parte de Alcahuete y por qué la salida tiene que ser mejor me voy? Bueno, vamos a cambiar el nombre de este episodio, del podcast, se llama Ahora volvemos a ese tema. Psicología con René. Es una muy buena pregunta y es muy bonito porque a medida que pasa el tiempo, empatizo más con la situación. Y cuando me refiero a que empatizo con la situación es que también me pongo en los zapatos de quienes eran mis socios. Porque claro, en el momento en que empezamos a tener conversaciones difíciles, conversaciones que tenían que ver con quién estaba haciendo aportes de capital y por qué se hacían o por qué no se hacían y cuándo se debían hacer, temas de roles y de inversión de tiempo y quién debería estar haciendo qué. Eh, Había también mucha emoción, había mucho desconocimiento, eh, había también mucha, voy a llamarlo así, inmadurez. Eso no quiere decir que hoy sea una persona madura, pero pues había más inmadurez en el proceso y la manera de abordar las cosas. Y hubo mucha emoción. Entonces, habían muchas conversaciones que se empezaban a sulfurar y a pesar de que siempre intentamos todos como mantener cierto respeto, pues empezamos a sentirnos atacados. Y hablo desde mi parte hacia ellos y desde la parte de ellos hacia mí. Y eso al final termina destruyendo. No, no quiere decir que uno no pueda tener conversaciones sulfuradas, pero lo que tú decías, cuando no se tiene claro cómo resolver las situaciones difíciles o se tienen mecanismos preconcebidos y preacordados de si llegamos a esta situación, así se soluciona, pues esto simplemente puede volverse un quiebre. Y nosotros llegamos a un momento de quiebre en donde realmente poderle generar valor al Alcahuete y a lo que estaban haciendo mis socios pasaba porque yo podía hacer un paso al lado y ese paso al lado para mí era blanco-negro, no era como quedarme accionista porque además había también unos temas entonces de, bueno, pero usted entonces, ¿qué va a hacer desde afuera? Entonces creo que lo mejor tanto para la misión que teníamos en Alcahuete
como para dejar fluir el trabajo que tenían ellos como socios, operadores en su momento, era dar pues, ese paso, digamos que a un lado, implicando la venta de mi participación. Y digo que hoy empatizo con ellos porque claro, en esa emocionalidad uno se siente atacado y uno siente que se la están jugando, etcétera. Y cada vez que miro para atrás y cada vez más es como, no, creo que todos estábamos buscando el interés de Alcahuete, lo mejor para Alcahuete, lo mejor para nosotros, pero simplemente ellos estaban con unos lentes azules y yo tenía unos lentes morados, estábamos viendo dos mundos muy diferentes. Entonces, esos preacuerdos nos deberían permitir, en el momento del desacuerdo, que todos nos pongamos los lentes que acordamos, ver la situación desde el lente que preacordamos, y eso va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Completamente de acuerdo. Y uno cuando está al principio de la relación y todo es emoción positiva, porque estoy de acuerdo contigo que son muchas emociones, es fácil pensar que mañana no vas a tener ese tipo de enfrentamientos, pero la realidad es que es común, al menos desde donde yo lo veo, es común que founders tiendan a ser opinionados y entonces cada quien quiere defender de lo que sabe, de su experiencia y no desde un lugar negativo, simplemente como tú lo mencionas, en pro de la compañía. Sí, pero probablemente con alto desconocimiento y como te decía, nosotros estábamos en un mercado, o sea, es que no conocíamos ni el mercado de impacto social, ni el mercado de los alimentos, ni el mercado de la distribución. Entonces sí, era un poco lo que nosotros creíamos que era lo mejor desde nuestras posiciones. Pero bueno, eso fue Alcahuete y de hecho también agradezco que mi salida en Alcahuete, pues yo tenía un objetivo muy claro, era entrar en esta plataforma del ecosistema de startups bajo esta premisa de esa capacidad de impactar exponencialmente y de llevar misiones de 0 a 100 en tiempos mucho más cortos. Y tuve la fortuna de entrar como founding team de una empresa llamada Leal, de una startup llamada Leal, que llevaba un par de meses operando y ese fue el inicio en este ecosistema en el cual pues ya llevo también muchos años con múltiples sombreros, operador, founding team, director comercial, country manager, aceleradoras, etc, etc, etc. Y eso incluye Leal, Lifted, Wallbox. Incluye a Camica, incluye que Digital House nos compra como Camica, después incluye trabajar en otra compañía llamada Moonshot, en donde pues tuve la oportunidad de trabajar con nuestro amigo en común Rubens. Incluye estar ahí en diferentes levantamientos de rondas de inversión, adquisiciones. Ha sido un viaje muy interesante, querido René. Me encanta porque definitivamente habla de que tienes un perfil que ha tenido la oportunidad de vivir negocios desde muchísimos ángulos distintos. Justo mencionas muchas cachuchas y que creo que eso complementa la parte de la historia de hoy, que ahora me gustaría que nos cuentes, que es volver a emprender y qué es visible, así como cómo esto se ata con ser ángel inversionista. Sí, yo creo que el que está escuchando este podcast, este episodio, está diciendo, pero ¿y dónde está la parte de inversión y portafolio? Pero ya llegaremos. Visir es una historia muy interesante y precisamente es uno de esos canales que hablábamos al principio, donde yo puedo crear una plataforma para ayudar a líderes y emprendedores a crecer en el mundo digital. Comienza con una experiencia propia, en donde, de hecho, en todo este camino que hablábamos de Leal, Lifted, etcétera, sobre todo Alcahuete, que comienza en Alcahuete, yo como representante de la marca o de estas marcas no era consciente de mi marca personal y del poder que tenía Pedro Mejía en lo que venía haciendo, en la experiencia que estaba construyendo, en las relaciones que venía tejiendo en la industria, en los proveedores, en los colegas, etc. En Alcahuete fue mucho más evidente, pero no aprendo sino hasta cuando llego como a Wolox más o menos. Y la historia es la siguiente. Era tan poderoso la asociación que yo tenía con mi primer emprendimiento, Alcahuete, que a mí la gente no me conocía el nombre. A mí me conocían como Alcahuete. Entonces yo llegaba a los establecimientos donde vendía Alcahuete y me decían, llegó Alcahuete, Alcahuete, ¿cómo está? ¿Cómo lo podemos atender? Hablaba con bancos y me conocían como Alcahuete. Hablaba con colegas de mi industria y me conocían como Alcahuete.
Y esto era espectacular porque de cierta manera era como el avatar de Alcahuete. Y había una representación en lo que yo hacía, en las conexiones que hacía, en los eventos que asistía. Pero claro, yo salgo de Alcahuete y pues con el contexto en el que hablamos, digamos que yo corto mi relación con Alcahuete y por ende ese capital social que construyo desde mi marca personal completamente asociada a mi marca empresarial, pues básicamente es como abrir una bolsa de basura, echar el capital social, cerrar la bolsa de basura y echar la caneca. Porque a mí ya, pues ese capital social en un 90-95% ya no me servía. Y lo mismo para Alcahuete, posiblemente ese capital social de Pedro, pues también vino un cierto detrimento, obviamente pues estaban los socios y ellos empezaron a asumir otros roles, pero no nos beneficiamos, ese es mi juego, al final no fue un gana-gana en el post-relación. Con Leal me pasa lo mismo, de hecho con Leal no era tan consciente, pero también me pasa algo similar y yo en Leal asumí todo lo que fue la dirección de ventas y de marketing y la expansión de la marca en sus primeros años y la gente pensaba que mi apellido era Leal. Y yo nunca hice mucho ni por construir mi marca como Pedro, ni por separar como este mix que había ahí. Y fue hasta Wolox, más o menos como finales de Lifted, comienzos de Wolox, en donde paro y digo, ok, algo estoy haciendo mal, porque definitivamente construyo unas relaciones espectaculares, rápidamente logro construir cierto nombre en estas industrias, lo que llamamos este capital social, pero salgo de una empresa y como ya no tengo la empresa, desperdicio mucho de lo construido. Y en Wolox tomo conciencia y de hecho aquí muy inspirado por otra gran emprendedora que se llama Manuela Villegas, que es la fundadora, sí señora agencia, que le escribo por LinkedIn, ahí empiezo a ver las virtudes de LinkedIn también para la conexión y el relacionamiento personal. Ese mensaje por LinkedIn termina en un café, ese café hoy es una amistad espectacular de admiración y cariño, y es Manuela que me dice, oye, tienes todo para construir tu propia marca, para poner a Pedro Mejía enfrente y más bien que las empresas que vengan detrás pues se vean beneficiadas de ese capital social que tú como persona y profesional estás construyendo. Eso fue 2019. Obviamente entró a Cámica, que Cámica fue una experiencia espectacular porque además quería desligarme de toda esa dirección comercial que venía, digamos que donde venía construyendo mi carrera profesional y tengo el reto de ya desde una gerencia general, por así llamarlo, convertirme en el country manager y hacer la expansión de Acámica por Colombia y por otros países de Latinoamérica. Obviamente con un componente muy alto comercial, porque empresa que no vende, empresa que no es sostenible en el tiempo, country manager que no venda, no funciona. Aquí dejamos esta pepa para que tomen nota, pero ya era mucho más consciente de esto. Y a pesar de que probablemente no le dedicaba el tiempo necesario, pues hacía pinitos y intentaba construirme una marca que pudiese beneficiar a Cámica, que las conexiones que hacía como Pedro pudiesen beneficiar a Cámica y a otras personas que se me acercaran. Y para hacer este cuento largo, corto, más o menos en 2021, luego de que Acámica se adquiría por Digital House, y yo decido renunciar a Digital y tomar la decisión de no volverme a emplear, entre los varios experimentos que hice y por necesidad empecé a construir también mi marca personal, fue ese sistema de marca personal que construí durante esos meses, salir a venderlo, ponerlo a disposición de otras personas que tuvieran una necesidad de construir su marca personal o potenciar su marca personal, ya fuese por objetivos personales, no sé, un cambio de trabajo o algo así específico, o también profesionales y que les ayude a potenciar el rol que están ejerciendo. Y René, esto fue 2 clientes, plan piloto, yo estaba tranquilo porque además estaba volviendo a entrar en este proyecto de Moonshot que fue súper interesante y de pronto al cabo de 6 meses ya tenía más de 20 clientes orgánicos trabajando los fines de semana y ahí es donde tomé la decisión hace un par de meses de retirarme precisamente de lo que venía haciendo en este proyecto de Moonshot y ya dedicarme 100% a Visible, que me fascina, es una de mis pasiones y creo que hay mucho por hacer, por generar y por ayudar en estos temas de posicionamiento y marca personal en América Latina. A mí me encanta lo que haces y que creo, justo cuando me refería a que teníamos ese punto en común al inicio de este episodio, es porque
en 500, curiosamente, uno de los roles que he tomado desde un principio, primero muy empírico y sin estructura, hoy con más estructura y con equipo, tiene que ver con brand awareness. Y aquí es en donde hace rato tú decías, oye, en algún momento vamos a llegar a las inversiones. Este es algo que creo que conecta demasiado con inversiones y por eso quería que nos contaras toda esta historia y cómo llegas a esto, porque una cosa que yo me di cuenta, y a lo mejor no descubrí el hilo negro, pero me tocó a manera de experimentación darme cuenta, es que construir una marca personal tiene un impacto potencialmente mucho más grande para la marca de la compañía que si solamente construyes la marca de la compañía. Y entonces como que pienso en hoy el servicio que tú le das a tus clientes, me hago la pregunta de si no, con servicio, sin servicio, como lo quieras armar, todos los founders en la TAM deberían de estar haciendo esa marca personal en paralelo de construir las marcas de sus compañías. Todos los fund managers como nosotros deberíamos estar haciéndolo, porque cuando pienso en estrategias de adquisición, simplemente, ahora lo mencionabas también, tienes que vender. Cuando pienso en estrategias de adquisición, es difícil vender y necesitas también estar al frente de esa venta y crear marca personal, crear contenido, crear propiedades digitales. Alejarte un poco de la dependencia de los canales pagos es un tema que me apasiona mucho y que por eso me encanta lo que tú haces. Entonces, cuéntanos cómo conecta esto, tu trabajo hoy, con fundadores, con toda esta, a lo mejor, bola de ideas que te acabo de tirar. Bien, pero voy a comenzar diciendo dos cosas sobre lo que dijiste. La primera, y es que voy a ser reiterativo con lo que dijiste, y es que cualquier persona que simplemente quiera acelerar su objetivo personal o profesional, el que sea, tiene que estar haciendo marca personal. Porque una buena marca personal abre puertas sin que haya que tocarlas. Y ahí es donde tú puedes posicionar a tu marca personal como una estrategia de adquisición. Puedes posicionar a tu marca personal como una estrategia de brand awareness. Puedes posicionar a tu marca personal como una estrategia de atracción del mejor talento. Y creo que esto, pues tú lo sabes mejor que yo, pero ¿quién mejor que los founders en ese early seed stage que ellos para salir a vender? Y es mucho más fácil vender con una reputación, con una generación de autoridad y confianza a través de tu marca personal que salir un NN a empezar a construir este capital de ceros. Entonces, tanto para el que ya está como para los que quieren estar, también una marca personal, y aquí me refiero a startups, una marca personal les va a ahorrar camino. No estoy diciendo que sea la solución definitiva, no estamos diciendo que la marca personal es la clave para el éxito en las startups, ni mucho menos, pero definitivamente aumentará las probabilidades en sus diferentes objetivos y va a ayudar mucho en esas primeras etapas donde se necesita credibilidad y confianza hacia el mercado. Y con eso dicho, de hecho me hiciste pensar, cuando me invitaste a este podcast, mi historia con la inversión, porque escuchaba el último capítulo de Luis Felipe, que es un super crack, tesis definida, pulida, clara, experimentado, él ya tiene, claro, yo decía, pucha, ¿cuál será esa tesis que yo he venido utilizando para estas diferentes inversiones? Y también ha sido un proceso muy bonito, porque creo que así como he venido evolucionando en el ecosistema, he venido evolucionando como emprendedor y persona, también he venido evolucionando como inversionista. Y de hecho hay una inversión que no te comenté, y es que mi primera inversión fue hecho en Leal cuando entré como parte de ese equipo fundador, como parte de esos primeros empleados de la compañía. Y quería, venía al alcahuete, ¿no? Venía de construir lo mío. Me encuentro con esta misión de Leal muy interesante, donde todavía las startups no eran lo que son hoy en día, no tenían la reputación que tienen hoy en día, donde de pronto hablar de transformación digital, que ya es como un cliché del pasado, todavía ni siquiera se ponía en temáticas, pues me parecía increíble lo que estaban haciendo y recuérdense que este era como mi primer encuentro con el mundo tecnológico, me parecía increíble lo que se estaba haciendo, que a través de un programa de lealtad se recogiera la data de los clientes para poder impactar precisamente en ese revenue a través de frecuencia y de monto invertido en los diferentes locales.
Y fue tal que quise ser parte, donde tuve un muy buen plan de vesting, pero también quise poner algo de capital, como no sentir ese skin in the game, no sé, desde mi bolsillo. Que de hecho me hiciste reflexionar que el único éxito que he hecho hasta el momento exitoso ha sido ese. Este podcast es traído a ti gracias a Descubre.vc, la plataforma que consolida las noticias del ecosistema de startups en LATAM. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra región? Entra a Descubre.vc y regístrate hoy. Continuamos. A ver, eso creo que me hace pensar que tu primera inversión tiene que ver también un poco con esa transición que estabas haciendo del cierre de Alcahuete. Venías con una intención de a lo mejor involucrarte de nuevo fuertemente, pero ¿en qué momento de estos últimos años ser ángel inversionista se vuelve como, pues diría, la etiqueta que te pones, que te clasifica como ángel y que activamente estás viendo deals e invirtiendo en compañías? Y fíjate que la marca personal sí tiene que ver. Y gracias por hacerme caer en cuenta, porque la primera vez que hice una inversión ya como ángel inversionista fue gracias a una invitación de un programa del gobierno colombiano que se llamaba Victia para ser parte del equipo de mentores. Y en ese programa conocí a Sebastián Vaquero de Ruedata y tuve la oportunidad de hacer parte como de esta junta asesora durante los 2 o 3 meses que estuvimos durante el programa. Y pues era espectacular. No, pues lo que venía haciendo Sebas, por un lado, por supuesto, Ruedata y toda esta idea de cómo a partir de las llantas se podía optimizar y hacer eficiente las flotas de transporte, pero definitivamente Sebas como persona de emprendedor, porque al final mi tesis generalmente termina siendo en quién es la persona o quién es el equipo que está detrás de esa idea o ese problema a solventar, porque como bien sabemos, sobre todo en etapas tempranas, lo más importante es el equipo que sea capaz de solucionar el problema, porque es muy posible la solución va a tener que pivotear y cambiar varias veces. Entonces, fíjate, empiezo a construir marca personal, empiezo a hacer llamado, a hacer eventos. Me acuerdo que hablaba mucho de transformación digital, de hecho, porque era parte de la estrategia que teníamos con Wolox, de cómo posicionarme a mí, lo que estábamos haciendo con Wolox. Hablaba mucho de producto digital, de data, pero también tenía esta pata de ecosistema de startupero y de estar en el ecosistema y de haber estado en Leal y de haber estado en Lifted, etcétera, etcétera. Y eso me lleva entonces a Victia. Victia me lleva a tener este sombrero de mentor y en esa relación termino invirtiendo en Sebas, que posiblemente es mi primera inversión en una startup per se. Antes había tenido una inversión en una empresa que quiso ser startup y esto también es una historia muy bonita. De hecho, hoy es posiblemente la productora de podcast más importante de Latinoamérica, se llama Naranja Media. Y ellos conozco al equipo, me parece un equipo genial. En ese entonces solo tenían un podcast muy famoso llamado Emprendete, que de hecho lo recomiendo porque sigue al aire y cada vez se reinventa y cada vez está mejor. Pero querían ser una startup, porque además ellos entrevistaban a muchos startups y founders y ellos estaban súper emocionados con esto de levantamiento de plata, de cómo buscar la tecnología para hacerse exponencial, pero traían muchas soluciones y no se enfocaban tanto en el problema. Pero era tal su emoción que saqué unos ahorros que tenía poquitos y ellos abrieron una ronda de inversión chiquita y ahí entramos como unos friends and family, que de hecho nunca más volvimos a hacer una ronda porque al final terminamos bootstrapeando, nos convertimos en agencia y hoy es una empresa rentable que además da dividendos. Entonces creo que esa fue, así como Leal fue mi primer exit, Naranja Media es mi primera inversión que me da utilidades año tras año. Eh, esa fue mi primera inversión en una startup, no startup, y luego pues Ruedata con Sebas ya es como mi parte oficial y esa sobre todo es la que me lleva en mi marca personal construida desde Pedro a lograr estas oportunidades que me llevan precisamente a ese momento de inversión. Hoy, a lo que te estás dedicando con tu compañía, el involucramiento que tienes con las compañías y en lo que los ayudas, ¿lo enfocas de alguna forma en ayudarlos a construir sus marcas personales? Esa es una muy buena pregunta. Sí, si me lo piden. De hecho, creo que parte de ser ángel inversionista
Esto trae una responsabilidad importante en cuál es el papel que tiene uno frente a ese equipo fundador, a esa visión y a ese desarrollo de empresa. Esto trae una responsabilidad de cómo me vuelvo un agente de valor, porque además, pues, no solamente tengo una plata invertida, sino pues tengo un compromiso para que como equipo, indiferente si no estoy operando, lo podamos llevar a buen término, porque nos va a beneficiar a todos, comenzando por usuarios y clientes. Entonces, generalmente cuando me convierto en ángel inversionista o cuando tomamos la decisión de invertir, esto viene acompañado en la pregunta siempre y es, bueno, sí, la plata está buena, pero ¿cómo puedo ser de valor y cómo me puedo poner a disposición para que logremos los objetivos? Lo de la marca personal, para serte sincero, no ha sido el gran grueso. Generalmente mi expertise ha venido en modelos de crecimiento, en modelos de equipos de ventas, en cómo hacer expansiones a otros países, pero sí últimamente me he sentado con varios de los founders y hemos hablado de la importancia que empiecen a fortalecer sus marcas personales por el simple hecho de las consecuencias positivas que esto va a traer, tanto para nosotros como inversionistas y más bien como ecosistema alrededor de la startup, como para ellos como personas. Eventualmente pasa al peor escenario, si ellos construyen una buena marca personal, esto posiblemente les va a permitir caer un poco mejor parados de que si no lo tienen. Y ahí también a tu pregunta de ahorita, y estoy aquí un poco intentando tejer también como estas tesis o estas hipótesis que hemos venido poniendo sobre la mesa, pero fíjate que el deal flow, gran parte del deal flow a mí me ha empezado a llegar por la marca personal que he construido. Me escriben por lo menos 2 o 3 emprendedores a la semana poniéndome a disposición su deck. Hay otros un poco más, voy a decirlo, más inteligentes que no me muestran su deck, sino me piden un favor o me ponen en una posición más como de Pedro, me encantaría pick your brain para este tema y pues este soft selling, pues ahí les dejo el dato, cala mucho mejor que si ustedes me mandan un deck y me dicen que si quieren invertir en el mismo. Y muchas de las oportunidades también han llegado por esta capacidad de que mi LinkedIn se ha vuelto en una especie de magneto para que emprendedores levanten la mano y me manden un mensaje directo. Estoy de acuerdo. A ver, estoy viendo tu perfil de LinkedIn y esto que te pasa no creo que sea casualidad. Es planeado. O sea, es parte de una estrategia en donde yo entro y veo un perfil bien optimizado, bien hecho, que incluye en el one-liner Angel Investor y además listas todas tus inversiones en el momento en el que las hiciste. Por supuesto que el efecto secundario de eso es deal flow. Ya está, sí. Ahora estoy muy volcado a visible y obviamente también estoy buscando Claro. que mis conversaciones empiecen a estar más en la plataforma de visible y de personal branding, pero me interesa seguir conectado, me interesa, ahorita no hay dry powder, ahorita no hay inversión, pero me interesa seguir conectado y entendiendo qué pasa con el ecosistema, porque hablando de tesis de inversión, no es que tengamos una tesis de inversión per se en la casa. Es decir, no es que, como Luis Felipe nos decía, que generaran tanto MRR y que tuvieran Claro. estas condiciones y que tuvieran, etcétera, etcétera. En nuestro portafolio de inversión en la casa, y cuando hablo nuestro, hablo de María Fernanda, que es mi esposa, y yo, las startups son la porción de inversión de alto riesgo que tenemos, digamos que dentro de la porción de otro tipo de inversiones. Pero además es la inversión que más me emociona a mí, y esto hace poco hice un post sobre el tema, porque me permite a mí hacer parte de esas personas que están haciendo cosas extraordinarias, que están tomando riesgos, que están sacrificando carreras, que están sacrificando otras maneras de ganarse la vida, por así decirlo, para ir a construir un futuro mejor. Entonces, cada vez que invertimos en una startup, me da una gran satisfacción porque puedo decir que soy parte de esa transformación del mundo y pues al final voy a aceptarlo, René. Después también robarme un poquito robarme un poquito ese protagonista que tienen los emprendedores, porque solo el arriesgarse, solo el saltar al agua y decir que queremos transformar, disruptir, solventar, es para valientes, realmente.
De acuerdo. Es de admirar desde el día cero. Estoy de acuerdo contigo en eso. Cuando mencionas, bueno, más bien ahora mencionas que no tienes dry powder y quiere decir que potencialmente en el corto plazo no estás haciendo inversiones. Pero cuando lo estás haciendo, ¿con qué frecuencia tomas una decisión de inversión? ¿Cuántas estabas haciendo por año? Y cuéntanos, sí me gustaría que nos describas un poquito más esa tesis, en el sentido de si son agnósticos a industrias, si están enfocados en alguna región, si tienen alguna preferencia en una etapa en particular o si eso lo puedes definir con un rango de evaluación. Listo, perfecto. Entonces, cuando ya entramos entendiendo que las startups hacen parte de una tesis más grande de inversión, en donde son este pedacito de riesgo, que además me da a mí el consuelo de decir que soy parte de la transformación del mundo a través de estos superhéroes atrevidos que están tomando riesgos y haciendo de cosas ordinarias extraordinarias. Pero ya cuando bajamos a cuál es la tesis en las startups, hay varias cosas importantes a mencionar. La primera, o más bien, depende también del contexto, porque hay unas variables fijas y ya te las menciono, pero hay veces que las variables pesan más en una situación que en otra. Entonces, una variable es el emprendedor y la confianza que ese emprendedor nos genere, tanto a Mafe, mi esposa, como a mí. El caso es Sebas. Tengo la oportunidad de trabajar con Sebas 2 meses, un tipo dispuesto, siempre buscando la solución, pero también siempre buscando el mayor problema para solventar, un tipo que no le teme a nada, un tipo que levanta el teléfono y llama hasta que le contestan, o sea, un tipo que realmente quiere hacer funcionar las cosas. Uno, emprendedor. Dos, experiencia. ¿De dónde viene? ¿Por qué está solucionando ese problema? O sea, o más bien, ¿por qué se fijó en ese problema? ¿Qué representa ese problema para él? ¿Cuál es su perspectiva del problema? Y voy a traer otra vez a Sebas aquí a la mesa, o más bien voy a traer a los chicos de Naranja Media, pero ellos venían de 4 años de crear uno de los podcasts que en su momento era de los más escuchados en Colombia y Latinoamérica. Conocían muy bien cómo hacer todo el proceso de audio, pero también de distribución, ya muy conectados con muchos de los grandes emprendedores de la región porque los habían entrevistado. Entonces, cuando ellos quieren llevar este proyecto Emprendete en un primer momento a una startup que después la convertimos en una empresa bootstrapeada, pues había todo un journey que les permitía a ellos tener la credibilidad, la confianza, la experiencia y el know-how, por lo menos de industria hacia donde venían. Tercera variable, que sea un dolor que a mí me duela y que pueda extrapolar a que a muchas personas en la población le duela. Y esto a veces es difícil porque hay que quitarse un poco las creencias, hay que quitarse un poco el dónde estoy, el dónde vengo y realmente entender si el problema es un problema masivo que puede hacer una transformación significativa e importante a nivel de volumen de usuarios y clientes. En este caso, voy a mencionar a Alfred. Tenía un buen amigo que tenía una empresa que resolvía un problema muy parecido al de Alfred. Ellos entendieron que había una parte de la población que el carro era mucho más funcional y que posiblemente el cuidado del carro fuera más un problema que un plan de sábado y que necesitaban a alguien que les ayudara a solventar. Y eso quería decir un servicio que recogiera el carro, hiciera lo que tenía que hacer y lo vieron el carro a uno lavado, con la tecnomecánica o con lo que tuviese que pasar. Mi amigo tenía una super idea desde mi posición, además porque una vez uno tiene el conocimiento del carro, pues uno puede llevar esto, como lo está haciendo Alfred, a otros escenarios y a otro tipo de usuarios. Pero lo que me sucedió con mi amigo es que siempre me mandaba el mismo conductor, siempre lo mandaba al mismo taller, es decir, nunca evolucionó, siempre se quedó como en un negocio más que una empresa, precisamente. Y por cosas de la vida, vi un artículo de Alfred o algo pasó, algo vi de Alfred y me puse a investigar y fue como, ok, esto es el negocio de mi amigo montado en una plataforma tecnológica con una ambición global. Espectacular. Y ahí fue que usé al revés, ahí yo no me llegó el deal flow, sino que fui a buscarlo y con mi LinkedIn contacté a uno de los 3 socios, no me acuerdo, creo que fue Dani Moreno, y ahí comenzamos la conversación, nos sentamos con ellos, nos presentaron todo el plan y pues terminamos convirtiéndonos en inversionistas.
Entonces vamos en emprendedor, en experiencia y know-how, en que haya sido o sea un dolor que yo estoy viviendo y no vea una solución o resolución, digamos que satisfactoria en el mercado y que pueda ser extrapolable, ¿no? Y ya, yo creo que me voy a quedar con esas tres, porque si no, creo que estaría ya bloqueando aquí en tu episodio. Pero bueno, también importante, un ángel inversionista más, ¿cómo se llamarla? Más amateur, con ganas y pasión, pero, pero igual también buscamos retornos y eso es importante. Entonces, aprendimos luego, bueno, te voy a traer la cuarta, aprendimos luego que también era muy importante que nos mostraran tracción en ventas, porque pues en el early stage y sobre todo con lo que pasó en el mercado entre el 2019, finales 2021, pues había mucho, sé, como mucho FOMO y había muchas oportunidades y había mucha plata, porque pues una cosa es invertir uno solo, pero cuando le muestran un deck con un montón de inversionistas súper interesantes, pues también hay una credibilidad de las personas que están generando este pool detrás de. Entonces, aprendimos más rápido que tarde, pero pues digamos que también tenemos unas inversiones en donde nos fuimos muy arriesgados en productos que todavía tienen que descubrir su product market fit y creo que no lo volveré a hacer. Para mí, pues eso ya es un riesgo innecesario, pero es que puedan demostrar product market fit a través precisamente de la atracción de ventas y retención de clientes en su modelo. Y bueno, pues hoy en día creo que sobra decirlo, pero pues que tengan una mente mucho más hacia la rentabilidad que el crecimiento, o por lo menos un balance entre rentabilidad y crecimiento que le permita a uno entender que eso está siendo manejado y gestionado desde el sentido común y no desde pronto desde, ¿cómo llamarlo? No sé cómo llamarlo, como desde. Es que vivimos momentos interesantes en el ecosistema. O sea, fueron 2 años de mucha abundancia, de unos decks que valían $20 millones con media idea por desarrollar y era como, pero ¿de dónde? Entonces, ese sentido común que nos genera esa confianza, sentido común, y para mí es tangibilizar el balance entre crecimiento y rentabilidad, también creo que es ese quinto factor clave. De acuerdo. Ahora nos mencionas una lista de cosas que forman parte de tu proceso y tu criterio de selección. Dentro de las otras partes de la tesis, nos faltó escuchar un poco el tema de industria, etapa y tamaño de ticket, región. Perfecto. Súper agnósticos a la industria. Creo que el tema es más de qué tan grande es el dolor y el problema y qué tan capaz sentimos que es el emprendedor de resolverlo. Entonces, pues ahí está, ruedata, llantas de transporte pesado, espectacular, ¿no? Como Alfred, un dolor que estábamos, pues que yo por lo menos vivía como usuario y que me parecía que nadie lo estaba resolviendo y había una oportunidad muy tangible y lo sigue habiendo y de hecho, volvemos al tema de la data, esto se va a extrapolar. Eh, además Maki tiene una historia muy bonita porque nosotros invertimos ahí, la variable emprendedor fue muy importante, Sebas Obregón, y Sebas le dio un giro 180, comenzó con una empresa de e-commerce en este ecosistema de sellers, y cuando nos dimos cuenta que el product market fit no iba, que la atracción era más sobre vanity metrics, Sebas muy valiente dijo, ok, me queda tanta plata, vamos a dar un giro. Cogimos unos insights que él venía levantando en las cadenas de suministro, que ahí era su gran dolor, y se volcó y hoy estamos automatizando, haciendo eficientes las cadenas de suministro en el sector moda y fashion. Espectacular. Pregúntame qué tengo yo en el sector moda y fashion, no tengo ni idea, pero pues Sebas trae la experiencia, trae el riesgo, trae las ganas. Entonces, muy agnósticos en industria. Tickets muy variables. Tenemos tickets que van desde los $5,000 y creo que el mayor ticket que hemos puesto está en los 20,000. Entonces son tickets bajitos y también, pues, esto viene que nuestro foco también está en early stage, en donde precisamente un ángel inversionista puede ser de mucho valor por el ticket, pero también por lo que puede traer en términos de conexiones, de know-how, de sentarse y ayudar a estructurar el proceso, lo que toque estructurar o conseguir ese aliado o más que ese aliado, ese talento que está haciendo falta y como ponerse esa camiseta para operar en momentos puntuales. ¿Qué se me queda por fuera?
Perdón, porque es que yo me pongo a responder una pregunta y se me olvidan las otras tres, René. No te preocupes, contestaste casi todas, a excepción de región. Y también súper agnósticos. Obviamente, pues soy colombiano y esta generación de marca personal y este capital social está más desarrollado en Colombia, entonces pues hemos visto más oportunidades en Colombia y cuando uno mira el portafolio, pues hay mayoría de inversión en Colombia, pero también hemos sido intencionales y bueno, mira, en algún momento fue una variable y dijimos, bueno, invirtamos fuera de Colombia. Entonces hemos hecho inversiones en Perú y hemos hecho inversiones en México, puntualmente. Buenísimo. Sí. Buenísimo, sí. Creo que definitivamente el hecho de vivir en Colombia, a nosotros nos pasa, yo estoy en México, la naturaleza del network que te rodea, de founders o de gente que te va a hacer una introducción con otro founder, pues muy probablemente está en cierto radio que no cruza tantas fronteras, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, y al final es lo mismo, pues tus contactos, tu network. Sí. Soy muy intencional en buscar sacarlo, pero al final cuando miras la distribución de tu network, posiblemente el 60% de mis conexiones y donde me muevo y donde me conocen, pues va a ser mi país de origen y probablemente hasta mi ciudad. Sí, 100%. Es Bogotá en tu caso, Ciudad de México en el mío. Pedro, me encantaría que nos cuentes un poquito de ese Notion que me mostrabas la semana pasada. Me llamó mucho la atención porque creo que dar seguimiento a tus inversiones, saber qué está pasando con tu portafolio, tener una herramienta que te permita saber en qué has invertido, cuánto invertiste, cómo se miran los múltiplos y demás, me parece interesante porque no todo el mundo hace eso. A veces es una lista en un Excel de nombre de compañía, cuánto puse y de pronto la fecha. Pero me llamó mucho la atención ese Notion que te dijo, oye, déjame tomarle un screenshot a donde salen tus inversiones del portafolio y nos ahorramos incluso un mensaje para que me digas cuál es tu portafolio, ¿no? Entonces, cuéntame de por qué terminas construyendo tu propia herramienta y para qué te sirve a ti como Ángel. Listo. Siento defraudarte, pero no es mi herramienta. Es una herramienta que me resolvió un dolor que tenía importante, que era precisamente ese seguimiento, porque uno de mis mantras es lo que no se mide no se controla, lo que no se controla no se mejora. Y me pasaba con las inversiones, yo intento una vez cada 2 meses al menos, si no sé del fundador o del equipo de fundadores, yo me pongo a disposición. Muchachos o equipo, ¿cómo están? ¿En qué andamos? Denme por un update y díganme para qué soy bueno. Pero termina siendo muy subjetivo, ¿cierto? A veces poca data o a veces hay que esperar hasta el Investors Update del trimestre. Entonces, pues yo me adelantaba, me daba un poquito de capacidad también de empaparme y sobre todo de poderme poner a disposición. Pero esta plataforma que viste, de hecho, la crea un fondo en Palo Alto que se llama Integra Group. Ese fondo lo funda y lo lidera un buen amigo que se llama Alfredo Vargas, que entiendo que te vas a reunir próximamente con él. Y Alfredo comienza con este fondo, que es un fondo para construir un futuro mejor, con una tesis de impacto y tecnología súper bonita, y de hecho con unas súper inversiones. O sea, en verdad, cuando vas a ver el portafolio de Alfredo, tiene unas compañías súper interesantes detrás, pero Alfredo y su equipo también entienden que hay un dolor importante en todo lo que es el ecosistema de Venture Capital y es la falta de acceso y democratización. No es fácil entrar. No es fácil invertir, no es fácil liquidar inversiones, no es fácil entender el deal flow, no es fácil conectar. Y si tú no estás en el ecosistema y eres un externo y quieres tener alternativas de inversión o entrar en una alternativa en el mercado de capitales que se llama Venture Capital, si no tienes un buen amigo o si no estás emprendiendo o si tu primo no es el founder, pues posiblemente tienes barreras muy altas de entrada. Con esa hipótesis, ellos construyen lo que es el Venture Capital as a Service, en donde están ayudando a construir la data, a dar herramientas que permitan tener control y empoderamiento
y esto pues va a llevar a un ecosistema donde va a haber liquidez, donde va a ser fácil entrar, donde el mercado secundario que se siente para unos pocos, pues se va a poder habilitar, en donde se van a poder hacer sindicatos mucho más fáciles. En verdad es una plataforma que emociona bastante porque va a democratizar el venture capital y creo que nos va a ayudar a profesionalizarnos a quienes pues hemos visto en el venture capital y las startups una alternativa de inversión. Entonces ese Notion, en verdad los créditos son de Integra Group que vienen trabajando en este MVP y creo que pues tienen ahí una tesis súper bacana para hacer cosas muy chéveres en el ecosistema. Si alguien quisiera utilizar ese Notion, ¿lo tienen de alguna forma pública para uso Sí. de alguien más? Tienes que contactarte con ellos y volverte cliente, usuario, pero pues es en verdad súper accesible y si lo quieren buscar, pues hagámosles publicidad no paga, es Integra Group y lo estoy deletreando en español porque no es el group en inglés, sino creo que esto está en francés. Entonces es como suena, integragroup.com y ahí van a encontrar una sección donde van al Venture as a Service y ahí ya encuentran los diferentes planes que tienen. Y además van desde el ángel inversionista hasta el Family Office dándole este servicio para poder hacer mucho más eficiente toda esta operatividad y que uno pueda dedicarse o a estar tranquilo con sus inversiones o de pronto más bien poniendo el foco o el valor en donde el Family Office sea bueno. Perfecto. Pues ahí una recomendación. Creo que está buena, en serio. Creo que cuando me mostraste ese Notion era una herramienta muy sencilla, pero muy práctica también. Y por eso quería traerlo también a la mesa en esta conversación. Pedro, para ir cerrando, me gustaría que nos digas un consejo que te hubiera gustado saber hace algunos años cuando estabas empezando a invertir y que hoy te sirve para hacer mejores inversiones. Hay varios, querido René, pero bueno. Un consejo que me hubiera gustado hacerme a mí mismo es buscar más mujeres emprendedoras. Las estadísticas lo demuestran. Todavía hay un margen muy grande en qué capital y qué tipo de capital se está yendo a aquellas que se están atreviendo a emprender, pero también las estadísticas nos demuestran que donde hay mujeres hay éxito, o donde hay mujeres hay mejores métricas, donde hay mujeres hay mejores indicadores financieros. Entonces, creo que voy a dejar ese como mi consejo y es buscar apoyar a más emprendedoras mujeres porque creo que son un sinónimo de mayores probabilidades de éxito. Me encanta esto para cerrar el episodio, Pedro. Sin duda, un tema como para profundizar mucho más con datos, estadísticas, como mencionas, pero un gran mensaje y una gran reflexión para cerrar este episodio, porque como industria es algo en lo que deberíamos de poner mucha más atención. Creo que hay muchos que lo estamos tratando de poner como una prioridad, pero sin duda siempre podríamos ser mejores y sin duda tenemos que cambiarlo mucho más. Pedro, te agradezco muchísimo tu tiempo para esta plática. Si hay alguien que quisiera platicar contigo con respecto a nuevas inversiones, potenciales inversionistas, ¿cuál es la mejor forma de encontrarte? LinkedIn /Pedro Mejía R, ahí me encuentran y pues nada, bienvenidas todas las conexiones y a su total disposición para que sigamos construyendo ecosistema. Buenísimo, pues nuevamente muchas gracias. Sabíamos que la respuesta iba a ser LinkedIn, ahí lo encuentran como Pedro Mejía. Para todos los que nos escuchan, yo soy René Lomelí. Me puedes encontrar también en LinkedIn y si eres un ángel inversionista, me encantaría que me escribas para invitarte para este espacio y que tengamos esta conversación. Y de nuevo, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una semana en el siguiente episodio. Esto fue Ángeles de la TAM. Si te gustó el episodio, ayúdanos a compartir esto con más personas y síguenos para mantenerte al tanto de la siguiente conversación. Búscanos en redes sociales como @500latam y @descubrevc. Gracias por acompañarnos.